clínicas, va a tener, por lo tanto, va a ser uno de los diagnósticos diferenciales de casi todas las patologías pulmonares, ¿no? que nos dan algún tipo de dificultad respiratoria. Dentro de la definición de neumonía adquirida en la comunidad, en neumonía aguda en general vamos a dividirlo en dos, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. Dentro de la neumonía intrahospitalaria también vamos a tener la neumonía asociada a ventilación mecánica. En la neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se produce fuera de un ambiente hospitalario. La neumonía intrahospitalaria es aquella que se produce después de 48 horas de ingresar el paciente a un ambiente hospitalario, y la neumonía asociada a ventilación mecánica se define como aquella que se va a presentar luego de 48 horas de haber iniciado el proceso de intubación orotraqueal y conectar al paciente a ventilación mecánica. Es importante conocer estos tiempos al momento que vamos a hacer la definición ante qué tipo de neumonía estamos. La neumonía asociada a cuidados de salud es un término que se ha ido dejando. Actualmente ya no se está usando. Antes se utilizaba para los pacientes que, por ejemplo, estaban en casas de reposo, tenían algunas características, y lo que se hace actualmente se le cataloga dentro de neumonía adquirida a la comunidad, teniendo de todas maneras la evaluación apropiada de lo que son los factores de riesgo para determinar qué paciente tiene riesgo de gérmenes o de patógenos proresistentes. La neumonía adquirida en la comunidad va a ser una entidad patológica que aproximadamente va a presentar 4 millones, y de los cuales al año en Estados Unidos 1 millón de hospitalizaciones al año, ¿no? Por eso es que es importante saber el diagnóstico y el tratamiento oportuno de esa patología. Va a ocupar el sexto lugar en lo que es causas de muerte, sobre todo en los pacientes ancianos, ¿no? Los pacientes adultos por encima de 65 años. Y actualmente va a haber una predisposición a que la etiología de neumonía aguda se va a dar por gérmenes típicos, ¿no? O virus. Actualmente se ha reportado aproximadamente 219 millones de casos confirmados de COVID-19 por SARS-CoV-2, siendo esta actualmente la principal causa de ingreso hospitalario por neumonía en la comunidad. Un momento, voy a admitir a todos los que están esperando en sala de espera. Doctora, disculpe que le interrumpa, es que se escucha bien bajito, doctora, ¿no? ¿Escucha mejor? Sí, doctora, recién ahí. Muy bien. Vamos a terminar de admitir a todos los que están en espera. Creo que ya están casi la mayoría ya. Okay. Entonces, como les decía, ¿no? Actualmente la principal causa de ingreso hospitalario por neumonía adquirida en la comunidad es por SARS-CoV, con aproximadamente, según la OMS, tenemos 219 millones de casos confirmados de COVID-19. Ahora, van a haber ciertos factores de riesgo que van a hacer que el paciente sea más propenso a tener cuadros de neumonía. Dentro de estos factores de riesgo vamos a tener el paciente anciano, adulto mayor por encima de 65 años, que tiene una probabilidad hasta de 3 veces más frecuente de hacer cuadros de neumonía. Y también la morbimortalidad va a ser mucho mayor que en comparación de los pacientes que están por debajo de este rango de edad. Los pacientes con enfermedades crónicas, dentro de las cuales vamos a tener los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con asma, pacientes con bronquiectasias, pacientes con fibrosis pulmonar. En nuestro país, pacientes con secuelas de tuberculosis pulmonar que tienen como secuela fibrosis pulmonar, tienen bronquiectasias, ¿no? Es frecuente que estos pacientes hagan neumonías a repetición, y también otras enfermedades crónicas como las enfermedades del aparato cardiovascular, como es la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca congestiva. Tenemos los pacientes inmunodeprimidos, sea por cáncer, por tratamiento inmunosupresor, pacientes trasplantados. Las infecciones virales también, aproximadamente en los pacientes que ingresan por neumonía adquirida en la comunidad, en 1/3
cuando se hacen los estudios se descubre que tienen algún tipo de infección viral. No puede ser de origen primario, es decir, que hacen una neumonía viral, o puede ser secundario, que significa que el paciente va a hacer una sobreinfección bacteriana sobre la infección viral. ¿No? Pacientes que consumen alcohol y tabaco también van a tener mayor predisposición a hacer cuadros de neumonía. Y pacientes en los cuales van a tener una vía aérea no protegida, ¿no? Pacientes con trastornos de conciencia, pueden ser los pacientes con secuela de stroke, pacientes con algún déficit neurológico o pacientes que están bajo efectos también de drogas o alcohol, no hacen micro o macroaspiraciones. Ahora, dentro de la etiología vamos a tener algunos conceptos como es los patógenos típicos y los patógenos atípicos. Dentro de los típicos vamos a tener las bacterias, ¿no? Dentro de las cuales la más frecuente y la más común es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. También tenemos a Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus. Dentro de las variantes atípicas, dentro de las bacterias vamos a tener lo que es el Mycoplasma pneumoniae, Legionella. Podemos tener clamidia también, ¿no? Y dentro de los virus, bueno, hoy por hoy, en esta coyuntura el SARS-CoV, pero también la influenza es una de las causas principales de neumonía por virus. Actualmente hay una tendencia mundial, ¿no? Uno es al incremento de virus respiratorios, como lo estamos viendo en la pandemia actual. Cada vez hay menos incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad por neumococo debido a los esquemas de vacunación en muchos países, en los cuales se vacuna a la población de riesgo y con eso se disminuye la incidencia por este patógeno, ¿no? La baja tasa global de detección de patógenos también, más o menos se calcula que el promedio de detección de patógenos en cuadro de neumonía adquirida en la comunidad se va a dar solamente en el 50%. Quiere decir que la mitad de los pacientes no se llega a aislar el patógeno como tal y el tratamiento va a ser empírico. Y por último, el descubrimiento de la microbiota pulmonar. Antiguamente se creía que la zona alveolar era una zona estéril donde no había bacterias, pero actualmente se sabe que sí hay microorganismos y de cierta manera estos van a contribuir van a prevenir que el paciente haga infecciones de acuerdo al estado de la inmunidad del paciente. Entonces va a ser una forma de que digamos, para predisponer en algunos casos que hay una replicación mayor de los gérmenes patógenos, va a haber una protección, ¿no? Pero cuando la inmunidad del huésped disminuye puede haber por el contrario una proliferación. Ahora, va a ser importante cuando nosotros ya hablamos de diagnóstico, digamos, para decir que un paciente tiene una neumonía aguda, en este caso una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Que es un paciente que no ha estado en un ambiente hospitalario, se va a requerir la confirmación radiológica en la mayor cantidad de casos, asociada a un cuadro clínico compatible. Nosotros tenemos que definir la severidad, más adelante vamos a hablar de las escalas de severidad para determinar. Y por último, ¿en qué lugar o en qué área vamos a manejar al paciente? No puede ser que el paciente, al final, según su severidad, puede ser el manejo ambulatorio, o puede ser que el paciente sea tributario de hospitalizarse en una sala común, o en pacientes que tienen criterios de severidad, vamos a ingresarlos a una unidad crítica. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener las manifestaciones pulmonares como tal, dentro de las cuales tenemos la tos, puede ser productiva o no productiva, la disnea y el dolor pleurítico. Y dentro de las manifestaciones sistémicas, la fiebre, la astenia y algunos criterios de CIRS que también puede estar presente en el paciente. Dentro de los exámenes auxiliares, cuando el paciente ingresa al servicio de emergencia, nosotros le vamos a pedir algunos exámenes. Dentro de los exámenes que tenemos, van a haber exámenes de rutina que utilizamos para la valoración del paciente, ¿no? Tenemos lo que es el hemograma completo, ¿no? Para ver si hay leucocitosis, leucopenia, si hay alguna alteración en las plaquetas, que a la larga nos van a dar también indicadores de severidad, una proteína C reactiva, una procalcitonina, ya también van a ser importantes. En algunos casos vamos a tomarle una gasometría arterial al paciente, sobre todo cuando tiene una saturación por debajo de 94 o 92 para valorar el estado de hipoxia, cómo está el PAFI, cómo está la gradiente, van a ser importantes también. Los estudios bioquímicos, lo que es glucosa, urea, creatinina, parte como exámenes de rutina, pero también para algunos scores que vamos a utilizar, ¿no?
Dentro de los scores que vamos a utilizar, utilizamos, por ejemplo, la urea, por eso va a ser importante poder tomar estos exámenes al ingreso al paciente. Y ya pruebas específicas para ciertos patógenos. ¿Qué pruebas vamos a tener? Por ejemplo, el gramo de esputo y el cultivo de secreción o de esputo. ¿No? Si bien es cierto, la probabilidad de que nos pueda salir positivo y hallar el germen patógeno va a ser aproximadamente solo del 50%, pero en el caso en el que tengamos el cultivo positivo también nos va a ayudar para lo que es la cobertura antibiótica, sobre todo en pacientes graves, en los cuales, por ejemplo, vamos a iniciar con cobertura antibiótica amplia y luego para desescalar la terapia antibiótica va a ser importante si tenemos algún tipo de cultivo de ingreso. Dentro de los exámenes auxiliares, todo paciente con sospecha de neumonía se debe de solicitar una radiografía de tórax. Esta radiografía debe ser en una incidencia póstero anterior y lateral izquierda para valorar si hay algún tipo de imagen, una radiopacidad sugestiva de una neumonía aguda. Pero van a haber ciertos pacientes en los cuales probablemente la radiografía inicial sea una radiografía normal o no se vea mayor hallazgo. Entonces van a haber cierto grupo de pacientes, dentro de los cuales están los pacientes inmunosuprimidos, o que tengan alguna lesión ocupante, por ejemplo, pacientes con cáncer, o pacientes ya que tienen fibrosis, o lesiones crónicas, porque a veces no se puede distinguir sobre que tengan alguna alteración aguda. Entonces la tomografía de tórax nos va a ayudar para poder evidenciar y ver la magnitud y la severidad, el compromiso pulmonar. Entonces, a esos pacientes, si tenemos alta sospecha clínica, así tengamos una radiografía de tórax negativa, tenemos que tomarles una tomografía de pulmón. Ahora, puede ser que haya muchos lugares donde no tengamos la tomografía de tórax a la mano, ¿no? Entonces, otra de las herramientas que se utiliza es la ultrasonografía pulmonar. La ecografía pulmonar nos va a ayudar para también evidenciar lo que son los consolidados, va a haber una imagen hiperecogénica, podemos identificar el derrame pleural. Dada la coyuntura del COVID-19, ha sido una herramienta incluso de triaje en algunos servicios de emergencia para valorar la severidad, sobre todo porque hay muchos pacientes que al ingreso, como son muchos pacientes jóvenes con una reserva pulmonar importante, al ingreso las manifestaciones clínicas no van a ser tan severas, pero ya pueden tener un compromiso pulmonar importante. Entonces, ahí también radica digamos, la utilidad de lo que es la ultrasonografía. Ya. Como habíamos mencionado, va a ser importante establecer la severidad de la neumonía. Entonces, tenemos que hacer algunos scores pronósticos en el paciente, dentro de los cuales vamos a tener el CUR65, que es el más conocido, que seguramente ustedes lo conocen. Vamos a tener estos 5 ítems, lo que es alteración del sensorio, una urea por más de 7 o un BU más de 30, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, puede ser la presión sistólica por debajo de 90 o la presión diastólica por debajo de 60 y que el paciente tenga más de 65 años. Si tiene alguno de estos criterios, se hace un puntaje de 1 a cada ítem y luego vamos a establecer cuál es la severidad. El grupo de mayor riesgo es el que tiene un puntaje mayor o igual a 3. No son pacientes que van a tener una mortalidad a los 30 días de 22%. Y en cambio, cuando el paciente tiene un puntaje menor o igual a 1, la mortalidad a los 30 días solamente alcanza un 1.5%. Entonces, si un paciente tiene un CUR65 de 1 punto o menos, probablemente el paciente se va a manejar de forma ambulatoria. Por eso es importante calcularle el score pronóstico del CUR65, ¿no? Y es una forma rápida de poder evaluar al paciente al ingreso. Cuando el paciente tiene 2 puntos, aquí van a haber 2 escenarios. Por un lado, podemos mandarlo a casa o se va a hospitalizar. Esto va a depender, uno, de cómo están sus funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, cómo está la saturación de oxígeno, cómo está porque aquí ya vamos a ver valorado el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, pero la saturación de oxígeno, por ejemplo, va a ser una de las cosas que nos va a ayudar. Si tenemos un paciente con un CUR65 de 2 y que está desaturando, se va a tener que hospitalizar. Ahora, también hay que ver el soporte familiar que vaya a tener el paciente. Si tiene un soporte familiar adecuado, va a poder irse de alta porque va a necesitar un monitoreo cercano. De no tenerlo, se tiene que hospitalizar para poder administrarle el tratamiento adecuado al paciente. El otro score pronóstico que tenemos es el PSI o el Pneumonia Severity Index, el cual se va a calcular en 5 estratos, ¿no?, de riesgo desde el 1 hasta el 5. El 5 es el más grave. Y se va a ir sumando algunos puntos, ¿no?
por ejemplo, de acuerdo al laboratorio o de acuerdo a la comorbilidad que tenga el paciente, se van a ir sumando, ¿no? Por ejemplo, si tiene un cáncer, más 30 puntos, si tiene enfermedad hepática, más 20 puntos, y así le hacemos el cálculo, ¿no? Actualmente, como todos tenemos un celular, pues hay algunas calculadoras automáticas, ingresas y le ingresas los datos y te da el valor del PCI, ¿no? Digamos, lo importante de aquí es que si el paciente tiene un PCI de 1 o 2, es un paciente que probablemente va a ser de manejo ambulatorio, pero si ya tiene un PCI mayor a 3, ya probablemente va a ser hospitalario. El 3 es el que va a estar un poco en duda y vamos a necesitar algunos otros criterios, pero la clase 4 y 5 sí o sí se tienen que hospitalizar, y el 5 habitualmente se hospitaliza en una unidad crítica. Ok. Entonces, más o menos ya algo de los que les había mencionado acá, ¿no? Tenemos un paciente con manejo ambulatorio, con un CUP 65 de 1 punto o un PCI de 1,2. El manejo hospitalario cuando la saturación está en valores por debajo de 92, en algunas bibliografías por debajo de 94, o un CUP 65 mayor o igual de 2, ¿no? Y el manejo en una unidad crítica se va a dar cuando el paciente tiene una falla respiratoria que requiere ventilación mecánica o el paciente esté en shock. Ahora, también van a haber algunos otros criterios para determinar si es una neumonía severa, ¿no? Porque a veces hablamos de neumonía severa, entonces cuando vamos a referirnos a la neumonía como tal, hablamos de neumonía severa cuando cumple un criterio mayor o más de 3 criterios menores. En este caso, el criterio mayor va a ser shock séptico y falla respiratoria con necesidad de ventilación mecánica. Y los criterios menores los tienen aquí enumerados. Tenemos lo que es la frecuencia respiratoria, más de 30, PAFI menor a 250, leucopenia, uremia, trombocitopenia, ¿no? O sea que nos marcan algunas disfunciones. Ahora, ya yendo al tratamiento específico antibiótico de los pacientes, vamos a ver que cuando decidimos que el paciente se va a manejar de forma ambulatoria, tenemos que valorar si el paciente tiene comorbilidades y si ha tenido uso previo de antibióticos, ¿no? Si ha tenido uso previo de antibióticos y tiene comorbilidades, se recomiendan fluoroquinolonas o betalactámicos más macrólidos. Si no ha tenido ninguno de los dos, se le puede dar doxiciclina, citromicina, se le puede dar incluso amoxicilina ácido clavulánico o fluoroquinolonas respiratorias, levofloxacino, moxifloxacino. Eso también va a depender de cómo están nuestros mapas microbiológicos, ¿no? O sea, cuánta resistencia hay, por ejemplo, en el país a los macrólidos, a estos antibióticos, ¿no? En algunos países, por ejemplo, la resistencia está más de 25%. Cuando la resistencia a macrólidos está por encima de 25%, sí se recomienda de primera línea usar fluoroquinolonas respiratorias o betalactámicos con macrólidos. Todo puede ser vía oral, ¿eh? Porque el paciente se va de forma ambulatoria. Ahora, ya cuando el paciente se va a hospitalizar, tenemos que evaluar la severidad, tenemos que manejar adecuadamente la vía aérea, ¿no? Definir si el paciente va a ser tributario de oxigenoterapia convencional, si el paciente va a ser tributario de ventilación mecánica no invasiva, invasiva, ya ver si el paciente está en shock para darle todo el manejo de lo que sería el shock y el tratamiento específico. Entonces, ahorita vamos a mencionar lo del tratamiento específico. Dentro del tratamiento específico para la neumonía tenemos los antibióticos y los corticoides. Entonces, los corticoides, esa es una de las últimas guías, que es del 2019, del ITSA y del American Thoracic Society, en la cual la recomendación para los corticoides es la siguiente. No se debe usar corticoides de rutina en pacientes que tienen neumonía no severa, o sea, no con una alta recomendación, un grado alto de evidencia. O sea, no se da corticoides a los pacientes con neumonía. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, si el paciente tiene una neumonía severa, podría recomendarse y el nivel de evidencia, la calidad de evidencia no es tan alta. Una de las patologías donde se ha hecho el estudio de corticoides ya ha demostrado que disminuye la mortalidad en SARS-CoV, ¿no? Entonces ahí sí se utiliza, pero en el resto es muy controversial y de repente solamente se usaría en el caso de que el paciente está ante un shock séptico refractario, o sea, un cuadro neumónico, entonces ahí podremos usar corticoides. Ahora, cuando vamos a hablar de un paciente que ya se tiene que hospitalizar, tenemos siempre que buscar si el paciente tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente y para Pseudomonas. Es muy importante que ustedes hagan esa disquisición, porque si nosotros a un paciente que tiene algún factor de riesgo no lo catalogamos como tal, nuestro tratamiento antibiótico va a ser completamente inadecuado y el paciente puede progresar a hacer un shock séptico o una sepsis.
Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo, ¿qué factores van a ser de riesgo? Acá tenemos los factores de riesgo, pacientes con, por ejemplo, para lo que es Staphylococcus aureus, que ya ha tenido algún cultivo positivo con este germen, si hay colonización, si ha tenido una enfermedad sugestiva de influencia, si ha tenido terapia antibiótica, sobre todo si han sido con fluoroquinolonas los 3 meses previos, si en la neumonía se ve una imagen necrotizante o una cavitación, si hay presencia de empiema, ¿no? Y cuáles van a ser los factores de riesgo para decir que hay colonización, pacientes, por ejemplo, que están en diálisis, pacientes que viven en áreas muy, por ejemplo, casas de reposo, prisiones, uso de drogas parenterales, ¿no? Entonces, en esos pacientes tenemos que nosotros valorar si tienen este riesgo, porque en estos casos no vamos a utilizar la terapia convencional, que son fluoroquinolonas respiratorias o beta-lactámico más macrólido. Lo que vamos a utilizar es vancomicina o linezolid. Y el riesgo para Pseudomonas es en pacientes que tienen anomalías estructurales pulmonares, por ejemplo, pacientes con bronquiectasis. Y eso es algo que van a ver frecuentemente en pacientes con secuela de tuberculosis. Entonces, cuando usted ingrese un paciente y tiene secuelas de tuberculosis, siempre hay que preguntarle si tiene bronquiectasis. Pacientes con EPOC también, ¿ya? Y bueno, y si encontramos en el esputo, en el gram inicial, un bacilos gram negativos, también debemos de sospechar de que quizás el paciente tiene un cuadro de neumonía por Pseudomonas. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener realmente una gama amplia de diagnósticos, ¿no? Está desde el edema agudo pulmonar, la tromboembolia, telectasias, puede ser el mismo cáncer de pulmón, enfermedades vasculares, vasculitis, la misma agudización de las bronquiectasias y algunas enfermedades como sarcoidosis, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir estos cuadros? Entonces, lo que tenemos que hacer es educar a los pacientes para que eviten hábitos nocivos que se han relacionado al incremento de cuadros neumónicos, como es el tabaco, ¿no? Y vacuna, actualmente hay que tratar de vacunar a todos los pacientes con riesgo, por lo menos contra la influenza, y bueno, hoy por hoy también la vacunación contra el SARS-CoV que se está haciendo de forma masiva, y en las poblaciones de riesgo, que son adultos mayores, personas inmunosuprimidas, niños, por ejemplo, se les brinda o se les ofrece lo que es la vacuna antineumococo. Bueno, aquí están las fuentes de información. Vamos a ver si hay alguna pregunta respecto al tema. Si estuviera alguna pregunta, antes de pasar al siguiente tema, que es de tromboembolia pulmonar. Doctora, una consulta. ¿En qué pacientes se podría administrar corticoides, mencionó? Bueno, actualmente la recomendación en pacientes con SARS-CoV con enfermedad severa, ¿ya? Y en pacientes con neumonías severas que sean, digamos, de origen bacteriano en el contexto de que el paciente esté en shock séptico refractario. Esas serían las indicaciones. El resto podrían haber algunos estudios, pero es un poco controversial. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? En todo caso, si no, vamos a pasar a la siguiente exposición, que es la de tromboembolia pulmonar. Si no, ya al final también me pueden hacer las preguntas. Ok. Okay. Vamos a hacer la exposición de lo que es tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar también es una enfermedad muy importante que ustedes lo conozcan, debido a que un diagnóstico no oportuno de la tromboembolia pulmonar puede desencadenar la muerte del paciente. Y además que también durante muchos años la tromboembolia pulmonar se hace subdiagnóstico, o sea, no se hace un diagnóstico adecuado. Entonces, es importante que nosotros, cuando ingrese el paciente, hacerle los scores cuando hay sospecha para determinar y hacerle los exámenes adecuados. Entonces, la tromboembolia pulmonar se va a definir como cualquier obstrucción de la arteria pulmonar o sus ramas por un trombo que se originó en otras partes del cuerpo. O sea, la más frecuente, una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, va a generar lo que es la tromboembolia pulmonar. Puede ser aguda, subaguda o crónica. Aguda, estamos hablando de las primeras 48, 72 horas, ¿no? En ese lapso, hasta las 72 horas. Subaguda de 72 horas hasta la primera semana y ya crónica cuando va más allá de la semana.
Y bueno, el TEP masivo y submasivo es un término que se utilizaba antiguamente para determinar la, digamos, la magnitud, la extensión de la tromboembolia pulmonar, pero actualmente ya no se utiliza tanto, ¿no? Habitualmente cuando vamos a hacer nuestra clasificación según la última guía, que es la de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019, vamos a utilizar el término de tromboembolia de alto riesgo y ya de riesgo intermedio y de bajo riesgo, ¿no? Entonces, aquí hay un cuadro y ustedes van a ver que a lo largo de los años, esto es en algunos países como España, Italia, Australia, Estados Unidos, la tasa anual de incidencia ha ido aumentando en todos los países. Entonces, lo que ha sucedido es que actualmente se hace un mejor diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y por otro lado, la mortalidad ha disminuido casi en todos los países. Esto también debido a que hoy por hoy la terapia de reperfusión se hace de manera precoz en los pacientes al tener un diagnóstico oportuno también. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a hacer que nuestro paciente pueda presentar una tromboembolia pulmonar? Dentro de los factores de riesgo vamos a tener pacientes que ya tienen una enfermedad tromboembólica previa, puede ser una trombosis venosa de miembros inferiores. Entonces, en estos pacientes hay que sospechar que pueden hacer una tromboembolia pulmonar. Pacientes con traumatismo vértebro-medular son pacientes que al no poder pararse, caminar, son pacientes que van a tener una predisposición. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes cuando ingresan, ¿no? Para administrarles una profilaxis adecuada, antitrombótica, de acuerdo a la valoración general del paciente. Pacientes con Zika o con un infarto agudo de miocardio, de la misma manera, tienen mayor probabilidad de hacer una tromboembolia pulmonar. Pacientes que están ante un cuadro de un trauma múltiple, también van a tener mayor predisposición a hacer eventos tromboembólicos. La fibrilación auricular también puede ser un factor predisponente para que el paciente haga tromboembolia pulmonar, ¿no? Y por último, uno de los de repente más frecuentes que vamos a tener es fractura de huesos largos, ¿no? En este caso de miembros inferiores van a ser patologías que van a estar altamente relacionadas a la tromboembolia pulmonar. Ahora, ¿cuál va a ser, cómo se produce, digamos, al final el shock obstructivo, ¿no? Secundario a la tromboembolia pulmonar? Y habitualmente también esto se va a producir cuando el paciente tiene un trombo en una de las arterias principales, sobre todo, ¿no? Cuando son en arterias pequeñas, subsegmentales, a veces no se produce esto. O se produce en menor grado y el paciente no llega a ser un shock obstructivo. Pero en pacientes que sí tienen una lesión importante, lo que van a tener va a incrementarse la postcarga del ventrículo derecho, va a haber una alteración a nivel del ventrículo derecho, ¿no? Va a incrementarse la presión, va a haber una insuficiencia tricuspidia, va a haber una dilatación del ventrículo derecho. Esto va a generar una inflamación, una activación neurohormonal, va a incrementarse la demanda de oxígeno a nivel del ventrículo derecho, ¿ya? Por lo tanto, va a haber hipoxia y isquemia a nivel del ventrículo derecho. Esto va a conllevar a que aún haya mayor alteración de la contractilidad del ventrículo derecho. Como consecuencia va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Ya luego el paciente va a empezar a hacer signos de shock, ¿no? Va a hacer hipotensión. Y al final, si nosotros no tratamos adecuadamente este shock, no hacemos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, el paciente va a fallecer. Dentro de las manifestaciones clínicas de la tromboembolia pulmonar, la primera manifestación y más frecuente es la disnea en reposo con esfuerzo, y esta disnea es súbita habitualmente, ¿no? Seguida del dolor pleurítico, que también va a ser un dolor torácico, está dentro del diagnóstico diferencial para TEP. El paciente puede tener tos, ortomia. En muchos casos tenemos que buscar signos de trombosis venosa profunda, también lo debemos siempre al momento de examinar al paciente, y la hemoptisis va a ser la manifestación menos frecuente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, tenemos que ver cuándo hablamos que el paciente está inestable hemodinámicamente, ¿no? Esto es algo importante. ¿A qué llamamos inestabilidad hemodinámica? Entonces, uno es que el paciente haga un paro cardíaco, ¿no? Eso sería, pues, un paciente, digamos, con una emergencia vital, ¿no? El paciente secundario a un TEP hace paro cardíaco.
Lo otro es que haga un shock obstructivo que está definido como la presión sistólica por debajo de 90 o que requiere vasopresores para tener una presión sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, o haya signos de hipoperfusión, ¿no? Todos los que conocemos, alteración del estado de conciencia, frialdad de estado, oliguria, incremento del lactato. Y por otro lado, también vamos a tener que el paciente tenga una hipotensión persistente. ¿Qué significa? Que el paciente tenga una sistólica por debajo de 90 o una caída en la presión sistólica más de 40 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos y que no se deba a ninguna otra causa. O sea, no, el paciente no tiene una arritmia, no es un shock hipovolémico, no está séptico y aún así tiene persistencia de la hipotensión. Pues, ¿qué exámenes vamos a utilizar para nuestro paciente en el contexto de tromboembolia pulmonar? De rutina vamos a pedirle un hemograma completo, vamos a ver, ahí podemos evaluar si hay trombocitosis, igual para tener, digamos, como una base para el paciente, el ProNP también importante para ver si hay insuficiencia cardíaca, o nos va a ser un marcador que nos puede dar indicación de que hay una disfunción de ventrículo también, ¿no? El dímero D, que va a ser una prueba bastante usada en el contexto de tromboembolia pulmonar, debido a que en la tromboembolia pulmonar nosotros vamos a tener para los casos de baja probabilidad, que ya lo voy a mencionar, que el dímero D va a ser un examen con buen valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si el examen sale negativo, excluye el diagnóstico para cuadros, por ejemplo, con baja probabilidad. El examen bioquímico también va a ser importante, pero una glucosa, urea creatinina. Recuerden que estos pacientes pueden ser sometidos a exámenes de imágenes con contraste, entonces tenemos que ver que no tengan una enfermedad renal crónica, y si lo tuvieran, para tener las consideraciones y los cuidados respectivos. Los biomarcadores cardíacos, en este caso vamos a ver lo que son las troponinas, porque también van a ser un marcador de disfunción ventricular, y una gasometría arterial, ¿no? Para ver cómo está el shunt, cómo está la gradiente, cómo está si el paciente está hipóxico o no está hipóxico. Entonces, el valor de corte del dímero D va a ser de 500 nanogramos por mililitro. Ya, eso es en pacientes que tienen menos de 50 años. Ya cuando nosotros tenemos un paciente que está por encima de 50 años, este valor va a cambiar. Entonces, por eso es que acá un falso positivo es en pacientes mayores de 70 años. Entonces, más o menos se calcula que un paciente de 70 años debería tener un dímero D en 700, ¿no? O sea, si tiene menor de 700 es normal. Entonces, para el valor de corte que usamos de 500 estaría alto, pero en realidad no está alto, porque para la edad corregido el dímero D está dentro de límites normales. Se calcula 10 por la edad. Entonces, para 70 años, 700 sería su valor. Y ya si tiene 800, 900, ya yo sí consideraría que está positivo. El embarazo también nos puede dar un falso positivo, si el paciente tiene algún cáncer, si ha habido un procedimiento quirúrgico, una enfermedad hepática, enfermedades del colágeno como la artritis reumatoidea, infecciones o traumas, pueden darnos valores falsos positivos. Y por otro lado, vamos a tener también falsos negativos. Por eso es importante que ustedes también sepan que no significa que si el paciente tiene dímero D negativo, ya se excluye completamente el diagnóstico de TEP. Porque podemos tener a un paciente que viene después de 5 días, de una semana, y sí tiene un TEP y el dímero D nos va a salir negativo. Entonces, cuando hay alta sospecha, nosotros no podemos simplemente valernos del dímero D, ¿no? Ahorita vamos a ver en el algoritmo diagnóstico si hay presencia de coágulos pequeños, si hay un infarto pulmonar pequeño o una trombosis pequeña también, ¿no? También pueden ser falsos negativos. Ahora, también vamos a tener lo que es el score. Este es un score del EKG para evaluar severidad de la embolia pulmonar. Todo paciente que ingresa a la emergencia con sospecha de tromboembolia pulmonar deberíamos tomarle un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque no todos los lugares van a tener, por ejemplo, para hacer una ecocardiografía en ese momento. Entonces, el electrocardiograma, este score que se hace en esta revisión, nos ayuda a ver si el paciente va a tener alguna disfunción de ventrículo derecho simplemente analizando el electrocardiograma. Tiene una buena correlación. Cuando el paciente tiene un puntaje por encima de 9 puntos, tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 88%. Entonces, es una buena herramienta, ¿no? Aquí vamos a ver si el paciente está taquicárdico, si tiene un bloqueo incompleto de rama derecha, y le vamos sumando los puntos, ¿no? 2, 2. Igual se evalúa lo que es las inversiones de la onda T si hubiera, en cada derivada. El clásico patrón S en 1, Q en 3, ¿no? La T negativa en 3,
y van sumando los puntos, ¿no? Si al final, como les repito, el paciente tiene más de 9, tiene probablemente una disfunción de ventrículo derecho. Ahora, vamos a tener algunas imágenes que nos van a ayudar. La radiografía de tórax, sobre todo lo pediríamos para un diagnóstico diferencial, pero no como diagnóstico como tal, ¿no? Porque el hallazgo más frecuente en la radiografía de tórax sería encontrar una radiografía de tórax normal. Pero podemos encontrar algunos signos clásicos que podrían asociarse a tromboembolia pulmonar. Tenemos lo que es la joroba de Hampton, que va a ser una opacidad triangular con la base hacia la zona pleural, el vértice hacia la zona iliar, y el signo de Westermarck, que va a ser un signo de hiperclaridad pulmonar, ¿no? Por la disminución del flujo sanguíneo. Pero son raros de hallar, pero si los halláramos, sí es sugestivo. Después, el otro examen importante que le vamos a tomar al paciente es la angiotac pulmonar. No es una tomografía simple, es una angiotomografía. Se va a utilizar solución de contraste y vamos a poder pintar las cavidades, en este caso las arterias, para poder evidenciar lo que es el flujo a nivel de estas arterias, y se puede visualizar stops, ¿no? O déficit del llenado, como aquí, por ejemplo, ¿no? Ven, en la rama izquierda se va a ver un déficit de llenado de la arteria pulmonar importante. Entonces, una vez que tengamos estos hallazgos, se hace el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. La ecocardiografía también va a ser un examen que nos va a ayudar, más que para diagnóstico como tal, digamos, para ver la zona del trombo, que sí se puede ver en algunas ventanas, sobre todo cuando se hace una ecografía transesofágica, pero en este caso una ecocardiografía transtorácica, nos ayudaría más para ver la parte de la función del ventrículo derecho, ¿no? Si hay disfunción del ventrículo derecho, pues hace más probable que el paciente pueda estar haciendo una tromboembolia pulmonar, sobre todo con repercusión del ventrículo derecho, ya sería de alto riesgo, ¿no? O de riesgo intermedio, por lo menos. Ahora, van a ver algunos signos, ¿no? Uno de ellos es la relación. La relación del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho debe estar menor a 1. ¿No? Lo normal es que sea menos de 0.6, pero ya cuando el valor está más de 1 es altamente sugestiva de tromboembolia pulmonar. Y por último tenemos la angiografía pulmonar, que es un examen, pero es invasivo, ¿no? Este nos sirve para diagnóstico y también nos sirve para tratamiento en algunos casos cuando se decide hacer una trombectomía, por ejemplo, en pacientes que tienen contraindicaciones para lo que es la anticoagulación, en los cuales podríamos hacer, o es de una rama principal también, ¿no? Pero cada vez se utiliza menos justamente debido a que es un examen muy invasivo. Vamos a tener algunos scores predictivos diagnósticos. Tenemos el score de Ginebra y el score de Wells, ¿no? Cada uno va a tener algunos ítems para determinar si hay probabilidad o no hay probabilidad. Entonces tenemos el score original y el score abreviado. En el score abreviado, en el de Wells, que es el más usado, le dan un punto a cada uno de los ítems. ¿Cuáles van a ser las variables? Van a ser signos clínicos de trombosis venosa profunda, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor a 100, cirugía reciente, que haya algún antecedente de TEP o de trombosis venosa profunda, hemoptisis, cáncer, o que no haya ningún otro diagnóstico más sugestivo que la tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, dependiendo si estamos en el original o en el simplificado, vamos a hablar de que hay una baja probabilidad o no es probable cuando el score original está por debajo de 4 y el simple menor o igual a 1. Esto nos va a ayudar al momento que vamos a decidir qué exámenes le vamos a hacer. Y de la misma forma, el score de Ginebra vamos a tenerlo acá, ¿no? No probable, cuando el score es de 0 a 5 en el original y mayor o igual de 6 en el de Ginebra, ¿no? Y el abreviado vamos a tener, ¿no? El puntaje, el punto de corte va a ser 3. Mayor o igual a 3 es probable y menor de 3 es no probable. Ahora, así como hemos visto, por ejemplo, en neumonía, que hay un score para ver lo que es severidad, de la misma manera vamos a ver acá que hay un score para ver la severidad de TEP. Entonces, dentro del score, este score se conoce como el PESI, ¿no? Que es un índice de gravedad de la embolia pulmonar.
y vamos a calcularlo de la siguiente manera. Es la edad en años, y a este le vamos a ir sumando puntos. Si, por ejemplo, es de sexo masculino, más 10 puntos, si tiene cáncer, más 30, y así se van sumando, ¿no? De acuerdo a la temperatura, el estado mental. Va a haber una versión simplificada y una versión original, ¿no? Cualquiera de las dos. En la versión original, el PESIS va a tener cinco clases, desde la clase 1 hasta la clase 5. La clase 5 tiene más de 125 puntos y el riesgo de muerte es muy alto, ¿no? Es de entre 10 a 25%. Entonces son pacientes que nosotros vamos a evaluar para ver el riesgo. Y la versión simplificada, si el paciente tiene mayor o igual a un punto, ya estamos hablando de que igual la probabilidad de mortalidad es de 10%. Entonces, aquí hay un esquema resumido de lo que es, cuando hablamos de una tromboembolia pulmonar de bajo riesgo, de riesgo intermedio alto, bajo y de riesgo alto. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, tiene shock, va a ser de alto riesgo, siempre. Ya, aparte el paciente probablemente va a tener un score de PESI alto, va a tener disfunción de ventrículo derecho en la ecocardiografía y también va a tener elevación de marcadores cardíacos, ¿no? Ahora, si el paciente tiene un riesgo intermedio, no va a tener inestabilidad hemodinámica, pero sí va a tener, por ejemplo, disfunción de ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo, el riesgo intermedio, que es uno de los que son un poco controversiales a la hora de nosotros decidir, por ejemplo, la terapia de reperfusión. La única diferencia con el de alto riesgo es que el paciente no esté en shock todavía, pero podría progresar. Recuerden, va a tener disfunción de ventrículo derecho y va a tener elevados los marcadores cardíacos, ¿no? En cambio, el intermedio bajo solamente va a tener uno de los dos. O sea, puede ser que tenga elevadas las troponinas, pero la ecocardiografía está normal, o viceversa, ¿no? Que es menos frecuente, pero podría darse. Y el riesgo bajo va a ser que no tiene un PESI abreviado menor de 1, o sea, 0 puntos, no tiene disfunción de ventrículo derecho, no es inestable, y los marcadores cardíacos, que también van a ser opcionales en este caso, están negativos. Entonces, si yo tengo un paciente que está con tromboembolia pulmonar o con sospecha y que está hemodinámicamente inestable, tengo que hacer el primer examen es hacer una ecocardiografía en la cama del paciente, ¿no? Para ver si hay disfunción de ventrículo derecho. Si hay disfunción de ventrículo derecho, vamos a proceder a pedirle un angiotac pulmonar si es que hubiera, ¿ya? Si es que hubiera, le hacemos, si es que es factible, si es que está cerca la sala de emergencias, si es que las condiciones del paciente lo permiten. Si es que no lo permiten, como estamos ante un paciente con alta sospecha e inestabilidad hemodinámica, procedemos a lo que es una terapia de reperfusión. Por el contrario, si es que el paciente sí se le puede hacer la angiotac pulmonar, igual, ¿no? Si está positivo, o sea, si se concluye que sí es una tromboembolia pulmonar, va a darse el tratamiento para TEP de alto riesgo. Y si la angiotac está negativa, tenemos que buscar otras causas de shock. ¿Qué pasa si no tengo, si le hago la ecocardiografía y no hay disfunción de ventrículo derecho? Igual, busco otras causas de shock. Ahora, pero si mi paciente estaría estable, ¿qué voy a hacer? Entonces, igual, tengo que sacar la probabilidad de si es o no es un TEP. Si tiene alta probabilidad, ya no le pido un dímero D, ¿no? Porque ya hemos hablado que puede haber falsos negativos del dímero D. Entonces, aquí lo que le voy a pedir es una angiotac pulmonar. Ese es el examen que le voy a pedir. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, algo que les digan paciente de alto riesgo, aquí nada tiene que hacer el dímero D. De frente, el examen de elección es la angiotac pulmonar. Si sale confirmado, hacemos el tratamiento que sería anticoagulación, y si no sale confirmado, se busca otras causas. Ahora, si el paciente tiene un riesgo bajo, intermedio o es poco probable, ahí sí le pedimos el dímero D. Si el dímero D está negativo, me excluye el diagnóstico y tengo que buscar otros diagnósticos. Pero si sale positivo, no significa que ya es diagnóstico. Tengo que pedirle el angiotac también y ver si es que hay o si es que no hay tromboembolia pulmonar. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial para lo que es inestabilidad hemodinámica, vamos a tener el shock de otros tipos, el séptico, puede ser un infarto, puede ser un síndrome aórtico agudo, un taponamiento cardíaco. Entonces, los exámenes de imágenes también nos van a ayudar para ir haciendo una discriminación del diagnóstico, ¿no? Y pacientes con disnea súbita, por ejemplo, el asma casi fatal, puede ser el neumotórax también,
¿no? Pacientes con rotura de bulas, con una enfermedad estructural que podrían hacer un neumotórax también entra dentro del diagnóstico diferencial y el edema agudo de pulmón. Ya, ahora, viendo lo que es el tratamiento, vamos a tener, primero siempre, como les digo siempre en las prácticas, es el ABC. Primero se maneja la vía aérea y se maneja el soporte ventilatorio, ¿no? Si tengo un paciente que tiene un trastorno de conciencia severo, está con signos de shock, tiene un mal trabajo respiratorio, pues va a ser tributario de intubarlo y conectarlo a un ventilador mecánico, y esa es una de las primeras cosas que tengo que hacer con mi paciente. Luego paso a lo que es el soporte hemodinámico, fluidos con cristaloides, si no responde, se le administra vasopresores, noradrenalina y lo que requiere el paciente. Siendo ya el tratamiento específico, si ya diagnostico que el paciente tiene tromboembolia pulmonar y está hemodinámicamente inestable, progreso a lo que es la trombolisis sistémica. La trombólisis sistémica se va a hacer con alteplasa, que es lo que tenemos nosotros. Nombre comercial de la alteplasa, Actilice. Vienen en ampollas de 50 miligramos. Nosotros le vamos a poner 2 frascos de 100 miligramos en 2 horas para lo que es la tromboembolia pulmonar. Y la anticoagulación se va a hacer con heparinas no fraccionadas y enoxaparina, ¿no? Heparinas de bajo peso molecular. Para el caso de la enoxaparina, la dosis es 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Y para el caso de la heparina no fraccionada, 80 unidades en bolo por kilo de peso y luego se sigue a 18 unidades por kilo. Es importante que ustedes vean cuando el paciente tiene alguna enfermedad renal crónica, ¿no? En los cuales de repente se podría utilizar heparina no fraccionada. O en pacientes de riesgo intermedio alto, donde se hace una infusión de heparina para llevarlo a valores de TTP entre 2 y 2.5, ¿no? O sea, asegurarnos de que el paciente realmente esté bien anticoagulado. Y las terapias alternativas se van a dar para los pacientes, por ejemplo, que tienen contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, imagínense que un paciente hace un TEP en el contexto de un traumatismo craneoencefálico con zonas de contusión hemorrágica. Obviamente ese paciente yo no le puedo dar anticoagulantes, no le puedo hacer trombolisis porque va a haber un sangrado mayor a nivel intracerebral. Entonces a estos pacientes se les puede ofrecer algún tipo de terapia. Tenemos desde el filtro de vena cava inferior, si es que el trombo está en una arteria principal se puede hacer una trombectomía mecánica, son opciones, ¿no? Pero el tratamiento, digamos, más usado es la anticoagulación para los pacientes hemodinámicamente estables y para el paciente hemodinámicamente inestable la trombolisis sistémica y posteriormente la anticoagulación. Aquí vamos a tener un resumen de lo que es digamos, si el manejo va a ser ambulatorio, se va a hospitalizar y cuál va a ser el tratamiento también. Entonces, cuando tenemos un paciente con una tromboembolia pulmonar aguda, tenemos que anticoagular al paciente, ¿no? Si el paciente está inestable, ya les he dicho, si está con inestabilidad hemodinámica, es un paciente de alto riesgo, tiene que hacerse una terapia de repercusión en este caso con antiplasa. Y si es que no está inestable, tenemos que irlo valorando, ¿no? Aquí vamos a tener lo que les decía, el riesgo intermedio, que de repente es aquel que vamos a tener que considerar un monitoreo muy cercano y en algún caso una reperfusión de rescate si es que el paciente se deteriora. O sea, son esos pacientes que no cumplen el criterio para trombolizar, pero también pueden tener tanta disfunción ventricular derecha, en los cuales hay que ver riesgo-beneficio y si el paciente no mejora, hacerle la trombolisis. El BIRATS y la categoría 4. ¿Perdón? Sí. Si hay una pregunta, ahorita termino esto y pasamos a las preguntas. Entonces, si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, vamos a tener que valorar uno. Si tiene criterios clínicos de severidad o alguna comorbilidad seria, ¿no? En este caso estamos hablando de un PESI con una clase 3 o 4 o un simplificado mayor a 1, y se puede utilizar los criterios de Hestia que son para ver igual severidad o riesgo alto o bajo de tromboembolia pulmonar, ¿no? Y lo otro es que presenten disfunción del ventrículo derecho, también lo que les estaba mencionando, ¿no? Si no presenta ninguno, es un paciente de bajo riesgo. Entonces, si no tiene otras razones para hospitalizarse, tiene buen soporte familiar, fácil acceso a los servicios de salud, el paciente se va a la casa, ¿no? Con tratamiento de anticoagulación y control. Basta que no tenga uno de estos, pasa a hospitalizarse. Y ya si el paciente puede ser que tenga unos criterios clínicos de severidad
o disfunción de ventrículo derecho, es lo que se cataloga como el riesgo intermedio, ¿no? Ya cuando hacemos las troponinas, si salen positivas, tenemos el riesgo intermedio alto, que es disfunción de ventrículo derecho por exámenes de imágenes, en este caso la ecocardiografía, más biomarcadores cardíacos positivos. Ese es el que les estoy diciendo que probablemente en algún punto podrían pasar a terapia de reperfusión, mientras que el intermedio de bajo riesgo es que solamente tienen disfunción de ventrículo derecho, pero no hay alteración de las troponinas. Entonces el paciente se hospitaliza para darle la anticoagulación, el monitoreo, pero probablemente no va a requerir una terapia de trombolisis o reperfusión. Bueno, y acá están las fuentes de la bibliografía. Ahora sí, si es que hay alguna pregunta, por favor, para que hagan sus preguntas. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctora, buenas noches. ¿Podría repetir la dosis de la terapia de anticoagulación en un paciente con TEP? Ya, sí. Cuando ustedes tienen un paciente con TEP, lo que más ustedes van a usar va a ser la enoxaparina. La enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Eso es lo que más van a utilizar. Pero estamos hablando de un paciente estable, ¿no? Pero puede ser que nosotros tengamos un paciente que no esté estable. En este caso, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, en el caso de que el paciente esté inestable hemodinámicamente, vamos a darle la alteplasa, pero posteriormente tenemos que anticoagular. En este caso, lo que se opta es darle heparina no fraccionada. Y la heparina no fraccionada se utiliza sino que la heparina no fraccionada hay que tener mucho cuidado porque tiende a precipitarse. Entonces, las infusiones habitualmente hay que cambiarlas cada 6 horas, ¿no? O sea, no debemos tener la infusión preparada, por ejemplo, una infusión para 24 horas. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y la dosis de la heparina no fraccionada es 80 unidades en bolo y luego 18 unidades por hora. No, y la alteplasa es 100 miligramos en 2 horas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, doctora. Doctora, ¿cuál es el objetivo de anticoagulación en el paciente? O sea, los valores del TTPA. Ya, los valores del TTPA son entre 2 a 2.5. Eso es cuando estamos hablando de heparina no fraccionada. Pero cuando ustedes monitorizan al paciente o le administran, en este caso, como les digo, lo más frecuente es que utilicemos enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, no hay forma de monitorizarlo. Entonces, obviamente, el paciente no va a estar con enoxaparina todo el tiempo, ¿no? El paciente, una vez que se decida, se empieza a la par. Si el paciente está estable, en realidad se le podría empezar a la par, se le da enoxaparina para que esté anticoagulado y a la par se le da warfarina, que es lo que nosotros tenemos. Hay nuevos anticoagulantes orales que probablemente lo han visto en el seminario, pero por un tema de control lo que utilizamos, bueno, en el hospital por lo menos es la warfarina, ¿no? Hasta que tenga un INR, como les digo, entre 2 y 2.5 para que se pueda ir el paciente a casa con terapia oral con warfarina. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿hay alguna recomendación para angioplastía pulmonar quirúrgica o no? Por tromboembolia pulmonar, en realidad, realmente no, o sea, porque antes haríamos la terapia endovascular, que es la terapia, en este caso, lo que les decía, la trombectomía mecánica, pero tanto la trombectomía quirúrgica como tal, podría ser cuando es, en algunos casos, muy seleccionados, de repente cuando es una arteria, es la arteria principal, por ejemplo, no se haya podido sacar por terapia endovascular, porque son pacientes que obviamente no van a responder a la trombolisis o tienen contraindicaciones absolutas, ¿no? Pero su grado de recomendación es muy bajo. Entonces, siempre paciente con tromboembolia pulmonar, la terapia inicial cuando el paciente está inestable hemodinámicamente es la trombolisis. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. El IMER-ODEC, ¿cuál es el valor para poder considerar positivo? Y en el caso de los pacientes, como mencionó,
mayores de 70 años que se le debe multiplicar 10, ¿cuál es el límite superior? O sea, para poder considerar en estos positivos. Ah, ya, sí, por eso le decía, el valor es de 500 nanogramos por mililitro. Además va a depender mucho del laboratorio, pero es el valor que por lo menos está en la guía, ¿no? Entonces, cuando el paciente, en este caso, el ejemplo que les ponía de 70 años, el paciente de 70 años, si tú le tomas el dímero D, y por ejemplo, para hacer un ejemplo, el valor no sale en 600, por ejemplo. El paciente de 70 años, ese valor para él está negativo, porque para ese paciente el valor de dímero D corregido es su edad por 10, o sea, para ese paciente debería ser 700. Así es en los pacientes mayores a 50 años. No sé si esa parte quedó clara. Doctora, disculpe, o sea, con respecto al dímero D corregido, ¿es para los adultos, o sea, mayores de 50 años? ¿O no lo escuché bien? Doctora. Sí, disculpen, no escucho la pregunta. ¿Me escucha? ¿Ahora? No, sí, no te escuché bien la pregunta. ¿Lo puedes repetir, por favor? No. Sí. No, con respecto a la corrección del dímero D, ¿se considera a partir de qué edad? No escuché, o sea, adultos mayores o en general, no lo entendí eso. Ah, ya, no, sí, no, a ver, según las guías, según la última guía, como yo les estaba mencionando, la guía que tenemos nosotros en la última que es del 2019, lo que nos mencionan es que lo que debemos hacer nosotros es multiplicar por 10 la edad para calcular el valor del dímero D corregido en pacientes por encima de 50 años. Eso según la guía que yo he revisado, que es la que les estoy diciendo que es la de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Debido a que en estos pacientes ya el valor no va a ser de 500. Entonces, pero un paciente que está por debajo de esa edad, sí debemos de calcular el valor es 500. Ya, doctora, gracias. Uh-huh. ¿Alguno? Sí, dígame. Una pregunta, y en los pacientes con COVID que suelen elevar estos marcadores como el número de incluso hasta más de 1000, ¿también se le sigue todo este protocolo de sacarle un angiotag y anticoagularlo con warfarina, heparina? Porque usualmente solo he visto, ¿no?, que se les coloca la Enoxa. Entonces, ¿cuál es el criterio para yo decir que a este paciente con COVID que le eleva este marcador, tratarlo como un anticoagulante normal o como una probabilidad de que haga una tromboembolia? Como les estaba explicando, en el paciente con COVID, a ver, debemos de diferenciar dos cosas. El paciente con COVID va a tener un cuadro trombótico, ¿sí? Entonces, pero ese es en el paciente con signos de severidad, paciente con algunos criterios, ¿no? Que estamos hablando, pacientes con ferritina alto, dímero D alto, fibrinógeno bajo, pero cuando hablamos de tromboembolia como tal, igual le tendríamos que hacer un angiotac pulmonar. Entonces, no hay que confundir la tromboprofilaxis con la anticoagulación. La tromboprofilaxis es cuando tú le administras un medicamento, en este caso el más usado es la heparina de bajo peso molecular, para evitar que este paciente, como tiene factores de riesgo, llegue a ser una enfermedad tromboembólica venosa, que es en el caso de los pacientes con COVID grave. Pero si el paciente con COVID, y por ejemplo, ¿en qué paciente podría sospechar? Paciente que ha estado yendo favorablemente, sus gasometrías han mejorado, de repente esta ventilación mecánica ya ha mejorado, y súbitamente nos vuelve a hacer una caída del PAFI, no mejora la parte oxigenatoria, se hacen los cálculos y hay un aumento del espacio muerto, un aumento del shunt, y yo ya sospecho de tromboembolia pulmonar, le tendría que hacer un angiotac, porque son pacientes de alto riesgo estos pacientes. Entonces le hago el angiotac pulmonar, le puedo hacer la ecocardiografía, le saco lo que son troponinas, todo, para establecer severidad. Si yo diagnostico que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, tengo que anticoagular. Entonces en ese momento, de acuerdo al estado hemodinámico del paciente, decidiré, le voy a poner enoxaparina cada 12 horas, que ya sería la anticoagulación como tal,
o heparinas no fraccionadas. Esto va a depender también de la función renal. Y de ser el caso, si es que el paciente está inestable hemodinámicamente, pues tengo que trombolizarlo al paciente. Pero más o menos la línea de lo que es el diagnóstico y el tratamiento se sigue igual para un paciente con COVID. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctora, aparte de la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, en ecocardiografía tenemos que evaluar algunos otros parámetros. Sí, o sea, en realidad podemos calcular el TAPSE, que es una variable para ver cómo está la función sistólica del ventrículo derecho, el signo de McConnell también, ¿no? O sea, en realidad hay varios signos ecocardiográficos, ¿no? Ahora, tampoco es importante que los conozcan ustedes, pero sí hay muchos signos, pero de repente los más usados van a ser esta relación y el TAPSE, que es uno de los valores que nosotros le tomamos al paciente, ¿no? Que se puede hacer ahí con una ecocardiografía transtorácica, pero a lo que voy es, por ejemplo, esas variaciones importantes las vamos a encontrar habitualmente en pacientes que tienen algún grado de inestabilidad, ¿no? O sea, es poco frecuente encontrar, por ejemplo, un paciente, como les decía en la exposición, que tenga una tromboembolia de una arteria subsegmentaria y que tenga inestabilidad hemodinámica, disfunción del ventrículo derecho. Habitualmente no es así. Para que el paciente ya tenga una disfunción, está correlacionada al tamaño del trombo, ¿no? Y a la localización también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la clase.